El doctor Sergio Bojail es maestro en comunicación dedicado a la investigación y consulta de desarrollo humano. O sea, no solamente es la medicina, es verdaderamente cómo podemos aportar mayor valor a todo el desarrollo humano. Es tan importante su influencia que fue director de la Cooperación Internacional de la UNESCO, expresidente de Al-Fanan, o sea, un libanés comprometido con Centro Libanés. Es miembro de la Asociación de Artistas e Intelectuales Libaneses en Centro Libanés y es vocal de Al-Hakim. Pero además de todo esto, quiero decir que Sergio nos ayudó muchísimo en dar, o nos está ayudando muchísimo más bien, en dar esta parte humanística de lo que es la medicina. La medicina no solamente es dar un tratamiento o hacer una cirugía y ya, no. La medicina va mucho más allá, que es el ser integral, y ahí Sergio nos está ayudando muchísimo con todo esto, y por esta razón sabemos que hay líderes políticos, está bien, no, a veces no pasa nada, líderes académicos, está bien, a veces no pasa nada, pero hay líderes médicos. Su responsabilidad es la vida y recuperación de pacientes. Ahí hay un compromiso face to face, o sea, cara a cara. Y al hablar de face to face, I just want to tell you that I'm very happy that Cedars of Sinai and Baylor University are joining us with us, and I'm very happy to share with you the Mexican point of view related what's happening in Mexico when we are talking about patients, when we are talking about what we are waiting for coming from our health system, and what is the best way to really be to get a commitment with the patients. Then that's the importance of this conference coming from Dr. Sergio Bojail, just in terms of that in Mexico, Centro Libanés, and Al-Hakim, we are really, really deep commitment with patients, with persons. And this is our main objective to get during the following years. Thank you very much for joining us. And Sergio, gracias por estar con nosotros. Gracias por haber aceptado. Tu presentación es súper importante para todos nosotros. Somos todo vista y oídos para escucharte. Adelante. Muchas gracias. Se ve ya la pantalla entonces, ¿verdad? Ya la tenemos aquí, sí, yo la veo. Perfecto. Muchas gracias, me da mucho gusto estar con ustedes y muy agradecido de esta oportunidad de exponer estas ideas sobre el liderazgo a través del conocimiento. Como vemos, voy a platicar sobre un método, sobre un modelo que podemos aplicar a fortalecer los procesos de salud, tanto en la prevención como la promoción y la atención a la salud. Este modelo, del cual les voy a exponer, le llamé modelo Kansafi. Es un modelo que yo diseñé y que he venido trabajando a lo largo de varios años. Y le puse Kansafi porque es como una metáfora
que tomé de dos vocablos que vienen desde el fenicio y del árabe, que son Ka'an y Saafi. Ka'an, que es ser, el ser, y Saafi es el conocimiento, la cultura. Es como el ser que conoce, el ser cultural. Entonces, este es un neologismo que reúne estos dos conceptos, y esa es la razón por la que se llama de esa manera. La idea es que es un modelo sistémico que nos permite integrar conocimientos. Más que una teoría, es un modelo para poder acomodar todo aquello que sabemos, tanto de nuestra práctica como de las teorías que hemos escuchado, leído, estudiado. Y el objetivo fundamental es fortalecer la salud, la educación y el desarrollo humano a varios niveles, a nivel personal, a nivel de grupos y de organizaciones. En esta presentación les voy a hablar de la estructura del modelo, sus fundamentos y aplicaciones. Es una selección de puntos sobre estos elementos. Bien. Bien, pues esto es una invitación a un viaje a través de nuestros mundos del ser y del conocer, para llegar a un buen puerto. Y estos puertos, dentro del modelo Kansafi, son saber pensar, saber hacer, saber relacionarse y saber innovar, como las actividades del líder, de un buen liderazgo. Entonces, a partir de esto, a partir de tener como objetivo esto, vamos a ver cómo se construye el llegar al saber pensar, saber hacer, saber relacionarse y saber innovar. Bien, este modelo consta de 3 elementos fundamentales: las motivaciones que tenemos, lo que nos lleva hacia adelante, lo que es importante para nosotros, nuestras funciones cognitivas y finalmente las sabidurías. Aquí le puse sabidurías, que son los saberes que podemos tener. Las sabidurías es lo externo, lo que vemos, la forma en cómo nos relacionamos con los demás. Y las funciones cognitivas y las motivaciones es lo interno. Entonces, lo que podamos construir hacia el interior, lo vamos a manifestar después en nuestros saberes, en nuestras sabidurías. Por eso es importante construir desde el interior. Este modelo, pues es yo lo veo como un modelo sencillo de comprender, pero profundo en aplicaciones y alcances. Explica la realidad y es predictivo y está orientado a fortalecer a las personas, a los grupos y a las organizaciones. Y con eso tenemos una idea de cómo integrar e interpretar conocimientos y aparte compartirlos. Es muy importante compartir el modelo para ir hablando y teniendo un lenguaje común para esto. Bien, antes que esto, pues les quiero decir que el Kansafi es un modelo simbólico, como ustedes lo pueden ver, porque es algo que podemos observar y al que podemos recurrir en una sola mirada, pero también es racional porque está alimentado de diversos conceptos y principios, de los cuales vamos a ir viendo algunos de estos elementos. El objetivo de este liderazgo a través del conocimiento es desarrollar un proceso consciente, permanente de autoconocimiento y autotransformación. Bien, y con el fin de crecer en nuestro propio desarrollo y que aportemos en nuestro entorno elementos de una manera constructiva y trabajar siempre con la idea y transmitirlo así tanto a los compañeros, estudiantes y a los pacientes, que hay que actuar con eficiencia y con dignidad, entendiendo la eficiencia como aportar lo mejor que podemos tener en el aspecto
técnico-científico, lo más adecuado para la necesidad y el contexto en el que estamos trabajando. Y la dignidad es el respeto y el cuidado que todo ser humano se merece. Entonces, con esos principios aplicaremos el liderazgo a través del conocimiento con el fin de tener elementos para resolver problemas, cubrir necesidades y darle sentido a la vida. En la búsqueda del bienestar, la salud y el desarrollo en los diversos niveles en los que intervengamos. Bien, este modelo, como pueden ver, el modelo simbólico de conjuntos a la izquierda, lo podemos traducir en un modelo matricial, porque esto nos va a permitir tener espacios para poder anotar ideas, poder incluir datos en esto. De hecho, los dos aspectos que se manejan aquí, las dos presentaciones, constan de los mismos elementos. Las sabidurías, las funciones cognitivas y nuestras motivaciones más profundas, que sería la estrella de 8 picos que vemos al centro. Entonces, vamos a ver cómo podemos aplicar esto, cómo podemos hacer. ¿Por qué es importante las sabidurías? ¿Por qué son importantes las sabidurías? Porque si no las desarrollamos, de todas maneras, el espacio va a estar ocupado por otros elementos. Si no construimos adecuadamente el saber pensar, pues vamos a tener, esto lo va a ocupar la confusión. El saber hacer lo va a ocupar la improductividad. El saber relacionarse, pues va a estar pues, ocupado por los conflictos, y el saber innovar por el estancamiento. Entonces, más vale dedicarse a un elemento constructivo y no dejar que se presenten las situaciones de manera que no nos ayudan en las actividades y en nuestro propio desarrollo. Entonces, si hay alguna deficiencia en esto, pues no es algo que está ya preestablecido, sino que son retos a vencer. Podemos construir las sabidurías y salir de los elementos que no nos llevan a una buena actuación. Bien, fíjense cómo ¿qué podemos hacer para promover las funciones cognitivas? En este caso ya estamos en las letras que vemos al centro. Y entonces, estos se refieren a las funciones cognitivas, a lo que tenemos. Y está dividido en franjas y en columnas. La franja superior se refiere al pensamiento. Esta es una manera de organizar nuestros conocimientos, nuestras ideas. La franja intermedia se refiere a las acciones que tenemos. Y la franja inferior a nuestras relaciones con nosotros mismos, con los demás, con nuestro medio ambiente, con las actividades profesionales y con otras personas. La columna de la izquierda es la estructura, la del centro es la integración y la de la derecha es la flexibilidad, lo que nos da si las mezclamos, entonces tenemos en la casilla A el pensamiento estructurado. Podemos construir el pensamiento estructurado, lo que se va a traducir en racionalidad. El pensamiento integrador en conceptualización. El pensamiento flexible en creatividad. La práctica estructurada en productividad. La práctica flexible en transformación. La interacción o relaciones estructuradas es una normatividad. La interacción integradora es la relación interpersonal y socioambiental, y la interacción flexible es la emotividad. Eso es lo que propone el modelo CANSAFI. Y ahí es donde vamos a acomodar lo que vamos a hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una práctica, entonces esto es lo que vamos a hacer. Si es estructurada, tiene ciertos elementos. Si es una práctica flexible, tiene otros. Si lo que nos interesa es la relación interpersonal, vamos a incluir otros elementos. Entonces,
Lo importante es que sepamos hacia dónde dirigirnos en cada uno de los casos. Bueno, sabemos que el cerebro humano es el origen de todo liderazgo. Lo que nosotros pensemos, cómo nos alimentemos de nuestros conocimientos y cómo los organicemos, pues nos va a constituir la manera en que vamos a llevar nuestras acciones. Sabemos que el cerebro pues tiene varias estructuras, entre los hemisferios derecho e izquierdo, el sistema límbico, el sistema reticular, y que todos trabajan en conjunto. Todas las funciones cerebrales están trabajando en conjunto, pero hay algunas actividades en donde predominan más unas acciones que otras. Se ha hecho tradicional dividir el cerebro en hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y sobre eso identificar actividades. Sabemos que en la realidad esto es mucho más complejo, pero de manera mnemotécnica, académica, podemos aproximarnos a esto. Aunque lo más importante aquí va a ser los modos y las funciones cognitivas, más que los fundamentos de las estructuras anatómicas en las que recae. Entonces, los modos y las funciones cognitivas, donde interviene el cerebro en su totalidad, son las que tenemos aquí y que están marcadas con las letras, como vemos en el recuadro interno. También otro de los fundamentos del modelo son los acercamientos a la forma en que conocemos, la forma en que se origina el conocimiento, los métodos para obtenerlo y las formas para organizarlo. En este modelo identificamos 4 acercamientos epistemológicos para organizar el conocimiento. Uno es la introspección, todo aquello que pensamos de aquello que sabemos, que conocemos. El otro elemento es la experiencia, a partir de generar conocimientos en este ámbito. El otro es organizar los conocimientos de manera formal y finalmente incorporar elementos originales. Entonces, estos 4 acercamientos nos van a ayudar a conformar y a estructurar nuestros conocimientos sobre los diferentes aspectos de la actividad y de nuestra participación en los diferentes ámbitos de nuestra vida. Entonces, de esta manera, vemos cómo se van construyendo las sabidurías. Por ejemplo, en el saber pensar, que son conocimientos y prácticas de la introspección, se requiere ser independiente al campo. ¿Qué significa? Hay que retirarse un poco de lo que nos rodea. El campo es aquello que nos rodea, y para pensar bien tenemos que estar independientes a aquello, e incorporarlos en nosotros mismos. Puede ser un trabajo personal o puede ser un trabajo en equipo. El saber relacionarse, requerimos estar atentos al campo. En nuestro liderazgo, al saber relacionarnos, tenemos que estar atentos a lo que nos rodea. Entonces, a la hora de dar una consulta, a la hora de dar una orientación, tenemos que estar muy enfocados en aquello que nos está, lo que tenemos a nuestro alrededor. En el saber hacer es un pensamiento convergente, es aquello que se sabe, que todos podemos llegar a las mismas ideas, estructuras, procedimientos para realizar una actividad. En el saber innovar es un pensamiento divergente, donde no necesariamente tenemos que coincidir con los demás. Es un pensamiento original y espontáneo, pero que nos ayuda a generar cosas nuevas. Por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, las actividades médicas y quirúrgicas requieren un pensamiento convergente. Quiere decir que ya sabemos lo que hay que hacer y no inventar procedimientos a la mitad de una actividad.
Por el contrario, el desarrollo de nuevas perspectivas pues requieren el pensamiento divergente. Entonces, esto es una idea general de cuáles son las características del saber pensar. Bien, también dentro del modelo se pueden incorporar diferentes teorías del orden psicosocial. Por ejemplo, en la racionalidad del modelo Kansafi, aquí podemos ver lo que está en rojo, en marrón, lo que es el modelo Kansafi y qué otros elementos se le pueden integrar para comprender mejor lo que es esto. Y podemos allegar, como es un modelo de integración de conocimientos, podemos incorporar otras teorías. Una teoría, por ejemplo, del adulto de Eric Berne, del análisis transaccional, el yo de Freud, la integridad de Erik Erikson y el pensamiento o los conceptos del pensamiento de Jung. Y así podemos ver todo lo demás. Esto nos va a permitir hacer una riqueza más grande de nuestros conocimientos y de nuestras aproximaciones a estos procesos. Otro ejemplo, por ejemplo, si estudiamos la emotividad o vamos a enfocarnos a nuestra emotividad, pues podemos incorporar los conceptos del niño emotivo, del ello, de la confianza y del sentimiento de diversos autores, y también podemos incorporar nuestra propia experiencia en estos aspectos. Bien, todo esto, ¿en qué lo podemos aplicar? Lo podemos aplicar en el autoconocimiento y el desarrollo propio, en nuestra comunicación con los demás, en cómo ejercemos nuestro liderazgo, en el manejo del estrés, en análisis de conflictos. Podemos aplicarlo en orientación vocacional, en la educación y formación de recursos humanos, en el desarrollo de la cultura organizacional, en el análisis de interacciones y en investigación. Vamos a ver parte de esto. Para aplicar este modelo es muy importante pues identificar nuestro contexto, con quién estamos hablando, qué problemas vamos a resolver. En el inicio, en el autoconocimiento y el conocimiento de nuestras interacciones, pues aquí propongo aplicar instrumentos diagnósticos propios del modelo Kansafi. Después de esto se realizan análisis de resultados y luego se entregan informes de ese diagnóstico. Después de esto, se propone, si las personas están de acuerdo, hacer sesiones llamadas diálogos para el desarrollo, que pueden ser a nivel personal, de pareja o dupla, en equipo o familia, o grupo u organización. Y también se pueden desarrollar cursos y asesorías. Por ejemplo, en el autoconocimiento y desarrollo personal, la invitación es conocer nuestros mundos del ser y del conocer. ¿Qué tanto estamos visitando estos mundos y qué tanto estamos en uno solo? Es como nuestra gran constelación de la cual estamos formados. Nosotros somos uno, pero estamos formados por muchos elementos. Entonces, el hecho de conocer y de estudiar nuestra estructura, nuestra forma de ser, nos invita a viajar por diferentes mundos del ser y del conocer. Aquí, por ejemplo, tenemos elementos que nos pueden ayudar a identificar qué podemos hacer. La racionalidad se basa en lo que sé, la conceptualización en lo que entiendo, la creatividad en lo que imagino, la autoexpresión es lo que aporto, la motivación es lo que siento, lo que me gusta, la relación interpersonal es con quién me relaciono y cómo me relaciono. En la normatividad es lo que debe ser y lo que debo hacer. Y en la práctica formal es lo que trabajo y cómo lo hago.
Entonces el liderazgo puede tener todos estos espacios y todas estas manifestaciones. El liderazgo se adapta a los contextos y a las situaciones. Y también hay que identificar que debe ser cambiante, porque si tenemos un solo estilo de liderazgo, cuando la situación cambia, no nos va a funcionar tan bien. Por ejemplo, si tenemos un liderazgo como la casilla D, que está a la izquierda abajo, que es la normatividad, si tenemos un liderazgo muy normativo, muy de decir a la gente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo y qué seguir, y exageramos en esto, podemos crear un ambiente muy pesado que inhiba otros elementos. Por ejemplo, un exceso de normatividad va a inhibir de forma cruzada la creatividad y va a hacer una dependencia en lo que estamos haciendo. Entonces, el objetivo de aplicar una normatividad es que seamos autónomos y crear autonomía en las personas con las que estamos trabajando. Por otro lado, por un exceso de creatividad como liderazgo, pues puede ser tener muchas ideas, poner a trabajar a la gente. Oigan, fíjense que tengo esta idea, vamos a hacerlo. Si estamos muy metidos en eso, al rato se nos olvidó lo que dijimos y la gente ya está trabajando y llegamos con otra idea diferente y cambiamos la situación. Y entonces puede que se cree un ambiente muy caótico por el exceso de ideas y de propuestas que puede haber. Igual una racionalidad muy grande, pues solamente son datos, pero que inhibe las actividades. Por ejemplo, cuando estamos con una alta racionalidad y no salimos de ese contexto, podemos seguir hablando y dando datos y inclusive dando clases a la mitad de una reunión social o de una fiesta y está fuera de contexto, ¿verdad? Porque a lo mejor los demás quieren actividades más libres y más expresivas. Entonces, el liderazgo debe de identificar cuál es el contexto en el que nos estamos moviendo para poder aplicar lo más adecuado para este, considerando que todos los aspectos están presentes en nosotros. Hay quienes tenemos mayor gusto por uno o por otro, pero como esto está fundamentado en lo que somos, está fundamentado en nuestras funciones cerebrales, todos lo tenemos y todos lo podemos desarrollar a partir de pues una conciencia de nuestras propias habilidades y objetivos. Por ejemplo, cuando hacemos un análisis personal después de hacer un ejercicio que se aplica, podemos identificar un perfil de habilidades personales, porque cada quien va a tener un resultado diferente, cada quien tiene elementos más con los que se identifica más. Y se puede dar un informe sobre esto. Por ejemplo, en este caso, una persona que le podemos llamar alfa, podemos decir, alfa muestra predilección por el pensamiento creativo. Aquí esto es muy objetivo, lo podemos ver, es el punto B. Y por el manejo de datos. Una expresión cotidiana, normal de las emociones y una identificación menor por las actividades preestablecidas, por las normas, ¿no? Esto orienta hacia un perfil de alta introspección y también por alta flexibilidad en el pensamiento y en las actividades, pero en las actividades socioambientales y en los hábitos y normas es mucho menor. Entonces podemos identificar aquí cuáles son los estilos de liderazgo, los estilos de comunicación y los posibles conflictos que esto puede generar. Esta imagen se generó a partir de que la persona resuelve una serie de reactivos y de preguntas muy sencillos para poder empezar a generar ese intercambio de ideas y ese diálogo de por qué hago lo que hago, por qué
me conflictúo en algunas cosas? ¿Por qué me puedo llevar bien con unas personas y no con otras? ¿Por qué ciertos pacientes para mí son fáciles de tratar en lo personal y otros para mí son muy difíciles? Pues vamos a empezar a identificar cuál es mi estilo personal de liderazgo y en qué está fundamentado y cómo lo puedo fortalecer. Entonces, esto es un perfil general de habilidades que se puede llevar a cabo. También el modelo nos permite identificar que esta estrella de 8 picos, que nos dice que cuando la conceptualización, cuando conceptualizamos demasiado y nos metemos en nosotros mismos, podemos equilibrarnos con una base interactiva. Después de mucho pensar, es bueno interactuar. De igual manera, la práctica formal se enriquece y se equilibra cuando nos vamos hacia el otro extremo y incluimos actividades flexibles. De igual manera, las relaciones interpersonales, muy hacia afuera, muy de interacción con otros, se va a equilibrar cuando vamos a una base introspectiva. Esto es todo un proceso de desarrollo y como ustedes pueden ver, es una relación, termina siendo una relación que dice, tal como se muestra ahí, de tránsito terciado. ¿Qué quiere decir? Que si estamos en un punto, podemos recorrer otros 2 y llegar al tercero, que nos va a permitir hacer un equilibrio de lo que estamos haciendo. Si estamos en un ambiente demasiado racional y nos llega a saturar o requerimos un elemento adicional, podemos recurrir a una práctica flexible o podemos recurrir a incorporarnos a una relación interpersonal, salirnos de ese ambiente tan cerrado que podemos tener. Igual, si es un ambiente de mucha emotividad, que a veces parecería que no se está controlando adecuadamente, pues podemos recurrir entonces a la conceptualización, a hablar, explicar qué es lo que está pasando para disminuir esas expresiones emotivas que a veces se salen de control, o nos vamos a la práctica formal, es a indicar ciertas acciones que hay que llevar a cabo para que la situación se mejore. Entonces, esta estrella, pues bueno, es un símbolo que nos permite transitar infinitamente por el modelo y que nos da cierta idea de qué actividades podemos aplicar en ciertas circunstancias. Bien, esta estrella de 8 picos, desde la antigüedad, desde los sumerios, los egipcios, los fenicios, es el símbolo de la sabiduría universal. Entonces, esto nos recuerda que podemos desarrollarnos a partir de dedicar tiempo a nuestro conocimiento y a la búsqueda de información que nos puede ayudar. Este símbolo en sí mismo, pues, es esta posibilidad de crecimiento, de desarrollo y de buscar y de alcanzar un cierto equilibrio en nuestras actividades. Pero está fundamentada con conocimientos y fundamentos pues muy concretos. Dentro de lo que he hecho en actividades de consulta, por ejemplo, después de identificar el estilo de cada persona, se le entrega un cuaderno personal donde se pone las posibles elementos generadores de estrés, los posibles conflictos que se generan, el estilo de liderazgo, los estilos de comunicación, y este cuaderno le sirve de reflexión personal y es un motivo para el diálogo, para el intercambio de ideas. No es una receta, no es una situación inamovible, sino que es el inicio de un intercambio de ideas. Entonces, con esto se puede ir trabajando
en el análisis de situaciones. Bien. Otro elemento importante en la aplicación del liderazgo y de este modelo es en la orientación vocacional, y les pongo un ejemplo. En una ocasión, una mujer joven, recién egresada de la carrera de medicina, me preguntó, llegó conmigo, estaba estresada, angustiada, dice, bueno, yo estudié medicina y me están ofreciendo una beca para hacer pues una especialidad en medicina interna. Entonces, seguimos adelante. ¿Sí? Entonces, bueno, esta mujer joven que acaba de terminar su carrera de medicina dice, yo no quiero, no me gusta dar consulta, no quiero estar metida en un hospital. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? Entonces se hizo un trabajo con ella donde resolvió algunos ejercicios y lo que pasó es, ya no sé. Bien, entonces el resultado de su análisis, de lo que ella resolvió, es que sus preferencias por tipo de actividad es que era formal introspectivo primero, introspectivo novedoso, práctico novedoso y práctico formal. Eso era lo que a ella le llamaba la atención. Como vemos, la parte práctica era muy, muy, muy leve, muy, muy pequeña. Y lo que a ella le angustiaba es que le estaban ofreciendo un trabajo, una beca para seguirse desarrollando en aspectos de consulta en un hospital y ella, pues, eso no le causaba bastante estrés. Entonces, después de hacer un análisis y un trabajo con ella, vimos que pues dentro de estas sabidurías, ella estaba más orientada a saber pensar y a saber innovar que a saber relacionarse y a saber hacer. Entonces se le propuso como una primera opción vocacional trabajar en aspectos de conceptualización, de investigación, de ciencias básicas, filosofía, dirección estratégica. Su segunda opción era innovación y desarrollo. La tercera era la interacción social, como la docencia, la relación médico-paciente. Y la cuarta, pues ya era la práctica formal, con procedimientos, cirugía y consulta, lo cual ella lo tomó muy bien y decidió que se iba a enfocar en estudiar medicina genómica, lo cual concuerda perfectamente con su perfil. Continúa siendo médico, está en el ambiente médico, pero se aleja de lo que a ella le causaba estrés y seguramente va a destacar en esa área con mucho más fluidez que si se hubiera obligado a estar en un área dentro de la propia medicina que no es la que más le llamaba la atención. El liderazgo a través del conocimiento, pues entonces nos ayuda también en la educación y en la formación de personal. Tenemos aquí lo que hemos estado viendo, las funciones cognitivas, pero están divididas en dos, en funciones básicas y en funciones complejas. Como podemos ver, las funciones básicas son las que están en los extremos y las funciones complejas son las que están en medio. La idea de esto es que las funciones básicas construyen funciones complejas. Y si a la hora de la educación, a la hora del aprendizaje, no consolidamos bien las funciones básicas, tampoco la función compleja se va a fortalecer. Si la racionalidad no está bien consolidada o la creatividad tampoco, entonces la conceptualización no va a ser tan sólida. Si la racionalidad y la normatividad no es tan básica, no es tan fuerte, la productividad y la función de la práctica formal tampoco se va a llevar a cabo. Vamos a ver un ejemplo de estas situaciones. Aquí vemos que las funciones básicas es lo primero que tenemos que enfocar en la educación.
para que luego construyamos funciones complejas, que es lo que tenemos al interior de nosotros, y finalmente le expresemos como las sabidurías del modelo. Vamos a ver otro ejemplo, y esto es un proceso de desarrollo que va llevando a cabo, se va llevando a cabo con varias etapas, y cada paso es de mayor profundidad. Vamos a ver este ejemplo. La conceptualización es algo muy importante. El médico debe saber conceptualizar. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que vemos a futuro? ¿Hacia dónde proyectamos que va esta situación? Para conceptualizar es muy importante saber combinar adecuadamente la racionalidad con la creatividad. La proyección a futuro no se hace, o un diagnóstico más profundo que esté basado en una estructura racional conceptual, no se basa únicamente en los datos de la racionalidad, en la información que tenemos, sino que tenemos que tener una proyección que nos va a dar la creatividad. ¿Hacia dónde va esto? Al mezclarlo adecuadamente, vamos a construir esta conceptualización, lo que nos va a permitir ver más a futuro, indagar más profundamente en lo que estamos estudiando y lo que estamos tratando. Entonces, uno de los elementos muy importantes del liderazgo médico es la conceptualización. Cómo vemos, cómo entendemos, cómo profundizamos, cómo organizamos los datos y cómo los proyectamos para tomar decisiones en el tratamiento y en todos aquellos aspectos que tenemos que desarrollar ante lo que estamos enfrentando. El siguiente es la práctica formal. Es muy importante el liderazgo en la práctica, llevar las actividades como debe de ser y como está estipulado en la normatividad y en las acciones de cada una de las actividades médicas. Pero para llegar a la productividad y a las prácticas formales es muy importante saber interactuar y saber mezclar los datos de una manera racional con los procedimientos, con las normas, con las leyes, con las secuencias que nos da el elemento que aquí aparece como normatividad. Al mezclar las situaciones de información con procedimiento, vamos a fortalecer las actividades prácticas formales. Lo siguiente son las interacciones personales. La interacción con los compañeros, con los alumnos, con los pacientes, requieren una mezcla de normatividad con emotividad. Relacionarnos con los demás no es solamente norma, no es solamente emociones, porque entonces le va a faltar un elemento y va a quedar un poco trunco esas interacciones personales. Tenemos que mezclar la norma con la emotividad. Aquí, por ejemplo, en una fiesta está más cargado la emotividad que la norma, pero no se debe de descuidar la norma tampoco. En el transporte público, la norma es muy importante y la emotividad se manifiesta con menos impulso, y en la amistad y en las relaciones de pareja es muy importante esa interacción. Igual en la relación con los pacientes. Es más el arte de saber mezclar adecuadamente los elementos para tener el producto al cual queremos llegar y tener una mucho mejor actividad y una aplicación más adecuada de nuestro liderazgo, que no todo tiene que ser pensado, puede ser algo totalmente genuino, pero hay que saber que requerimos cumplir con normas, pero que también es importantísimo expresar la emotividad.
Y para la transformación y las prácticas flexibles, nuevamente es una mezcla. Mezclamos nuestra creatividad con nuestra emotividad. La transformación, la creación de algo nuevo, no solamente es con ideas, no solamente es con emociones, es una mezcla de las dos para llegar a algo nuevo y para tener ese motor interno que nos lleve a esta búsqueda, a la solución de problemas, a proponer cosas nuevas, inclusive a crearnos un ambiente agradable de convivencia, un ambiente de desarrollo y de expresividad. También es muy importante generar la creatividad cuando los procedimientos se han agotado y requerimos de algo para lo cual no hay una indicación, una formación preestablecida, sí requerimos todo este uso de nuestro bagaje para poder crear algo nuevo y dar una respuesta a un problema que se nos esté presentando. Entonces, vemos cómo estas interacciones de las funciones básicas nos van a ir generando y fortaleciendo y profundizando las funciones complejas en nosotros mismos. Aquí tenemos el panorama completo de saber pensar, saber hacer, saber relacionarse y saber innovar, y los fundamentos de cada uno de ellos. Como mencioné antes, estos saberes, estas sabidurías, es lo que hacemos hacia el exterior. Y nuestro trabajo es lo que hacemos aquí, al interior. Cómo manejamos nuestros pensamientos, nuestras prácticas, nuestras interacciones a nivel interno. Y claro, al centro, pues, está la estrella que nos indica nuestras motivaciones más profundas, que muchas veces nos impulsa de una manera no consciente. Muchas veces es una energía no consciente, pero que es importante identificar y poder hacer, pues trabajar en esto para hacerlo un poco más consciente, que nos ayude a alcanzar lo que estamos buscando. Bueno, estas son la interacción tanto de funciones básicas, funciones complejas y sabidurías. Para el desarrollo de la cultura organizacional también el médico puede participar en las diversas organizaciones para que haya una salud social, una salud grupal, una salud organizacional. En México, por ejemplo, en diferentes organizaciones, muchas veces no se le da la importancia a promover la salud de los integrantes, de los colaboradores, de los trabajadores, pero a partir de que se hizo obligatoria la norma 035, la norma oficial mexicana 035, todas las empresas del país, de cualquier nivel, desde un empleado hasta todos los que haya, requieren aplicar acciones para atender la salud psicosocial en los centros de trabajo. Entonces, en este aspecto ya se puede intervenir, y es una gran ventaja, porque se puede intervenir en identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y también los ambientes de acoso y violencia laboral, que pues en algunos países esto ya se lleva a cabo desde hace muchos años, pero que en México faltaba, y que a partir de octubre del 2019 se hizo obligatorio. Y la idea es promover un entorno organizacional favorable. En estos ámbitos también intervienen los promotores de la salud, ya sea a nivel, pues, principalmente los médicos de las empresas, de los grupos, de las organizaciones, que es un ambiente no hospitalario, pero que fortalece la salud social de ámbitos muy importantes, como son los ámbitos de trabajo. Pues, y que intervienen en el cambio de esa cultura organizacional que debe ir hacia el mayor respeto y mayores ambientes de relaciones constructivas. Y finalmente, bueno, en el análisis de interacciones,
el análisis de interacción es muy importante porque de acuerdo a cómo manejemos nuestros diferentes estilos de liderazgo, son las formas en las que nos vamos a conflictuar o las formas en las que vamos a cooperar con los demás para hacer las cosas, para cumplir con nuestros objetivos o para que se nos escuche o para dar las indicaciones eh, que se requieran, por ejemplo, en el caso de los pacientes, saber cuáles son los estilos que están interactuando, tanto en las duplas, pareja, equipo, familia y demás. Bien. Por ejemplo, aquí vemos dos estilos diferentes. Vemos dos estilos diferentes, donde ustedes pueden ver la línea azul y la línea roja. Son dos personas, donde tienen un área central donde comparten estilos de liderazgo, pero hay otras que no. Y esto podría provocar conflictos, pero si se utilizan en conjunto, puede ser que haya una sinergia, que los conjunten para trabajar en grupo. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo decirles rápidamente, sin leer todo, que 1 y 2 comparten las habilidades racionales y manejo de datos, lo que implica un gusto por el conocimiento, la actualización y por información actualizada y verídica. Pero, por ejemplo, en el ámbito de las emociones C y de las ideas, no lo comparten y puede haber un conflicto en la comunicación. Al entender que tenemos estos diferentes estilos de liderazgo, que bueno, hay muchas teorías que lo explican, podemos reunirnos en una cooperación en donde uno se encarga más de impulsar los cambios y las innovaciones y alguien más participa en la construcción de la interacción personal. También, por ejemplo, puede ocurrir en un análisis de grupo o de familia, donde se ven que las diversas interacciones están presentes en todos lados. Y lo importante es identificar que hay estas diferencias y que no todos piensan como nosotros pensamos, no todos sienten como nosotros sentimos, y que estas diferencias de pensar, de hacer, de organizar y de manejar los datos varían muchísimo, pero que lo podemos utilizar para fundamentar nuestras actividades y para fortalecerlas. Y bueno, hacia la investigación también es importante aplicar el liderazgo y cada vez ir buscando nuevas formas de mejorar y de saber qué es lo que podemos hacer por nosotros, por los demás, por nuestro ambiente, por nuestro país. La idea de presentar este modelo es ver que nuestros conocimientos, nuestras aproximaciones pueden tener múltiples expresiones. Y lo importante es que somos diferentes entre todos, pero esa diferencia es lo que nos da nuestra identidad y lo que nos permite ser lo que somos. Y, sin embargo, hacer las cosas en conjunto, a pesar de las diferencias, e ir construyendo en conjunto para un objetivo común que podamos tener. Entonces, pues los retos del liderazgo a través del conocimiento, pues son muchos. Hay que seguir investigando, hay que hacer un debate más a fondo de lo que se puede llegar a lograr y ir incorporando ideas a nuestro propio acervo de conocimientos para fortalecer nuestro propio liderazgo. Este modelo pues busca encontrar el vínculo de lo particular con la esencia común, o sea, de lo que somos cada uno de nosotros con lo que compartimos con los demás, al incorporar lo permanente y los procesos de cambio. Y busca dar sentido a una multiplicidad de elementos. Inclusive lo podemos llevar a encontrar lo que une el arte con la ciencia, la vida cotidiana con la vida intelectual, el comportamiento real con los principios filosóficos y espirituales.
Entonces, pues la idea es iniciar el viaje, continuar con esto y estar en contacto continuo para intercambiar ideas, puntos de vista y fortalecer nuestros propios liderazgos, cada quien al estilo que tenemos, en función de los objetivos que queremos cumplir y en función del contexto en el que nos estamos moviendo. Bueno, pues con esto termino esta presentación que espero pues haya sido útil para todos ustedes y en cualquiera de los casos vamos a abrir el debate y las opiniones y preguntas al respecto. Muchísimas gracias. Bueno, luego les comparto estos elementos que podemos tener en línea para un mayor intercambio. Principalmente hay un curso en línea que está en Udemy que se llama Liderazgo a través del conocimiento y un libro en Amazon que se llama Kansafi, que es el nombre del modelo. Pues les agradezco mucho su escucha y estoy pues al pendiente de sus comentarios. Gracias. Adelante, por favor. Ya lo quito. Sí. Doctor, ¿qué tal? Muchas gracias, Sergio. Ha sido sin duda una práctica espectacular. Adelante, por favor, si hay comentarios, preguntas, que el doctor Atía ahorita toma también el control. Adelante, por favor. Los escuchamos. Dorao, ¿sí? Su micrófono, por favor. Sí. No, está cerrado el micrófono. Sí, no se escucha. ¿Quién está cerrado el micrófono, doctor? Por favor, su micrófono. Del doctor. Solo necesito que lo habilite. Ok. Ya está. Buenas tardes. Muy buena plática. También saludos a maestro Abdo. Soy Ignacio Toriz, nada más que no aparece en la computadora. Y para agradecer, es una excelente plática y quisiera saber cómo los principios filosóficos pudieran afectar o pudieran de alguna manera ayudar a este modelo Kansafi para hacer un tipo de investigación. Ajá. Cómo no, con todo gusto. Pues nosotros sabemos que dentro de la filosofía hay muchos puntos de vista. Hay filosofías que se orientan a fortalecer y defender únicamente el aspecto técnico, racional, a optimizar los procesos y los productos, y dejan de lado las emociones y la expresión personal. Hay cierto tipo de filosofías que lo subjetivo no debe incorporarse a la persona, sino simplemente actuar en función de su productividad, por ejemplo. Hay otras filosofías que son al contrario, lo que se busca es la libertad y la expresión personal, sin importar qué tan eficiente puede ser la situación. El modelo Kansafi lo que busca es que estos planteamientos son válidos, pero depende del contexto en lo que estamos haciendo. Si estamos en una interacción personal donde hay que construir junto con la otra persona, lo más importante es
la escucha, la interacción, la libertad, la expresividad, las ideas y las emociones. Pero, por el contrario, estamos a la mitad de una cirugía. Ahí no. Ahí lo que hay que hacer es el procedimiento, la norma, la información, lo que hay que hacer según lo estipulado, porque inclusive tiene implicaciones legales, ¿no? Entonces, la filosofía es la parte, el estudio del conocimiento, el gusto por conocer las cosas y por profundizar en nuestra perspectiva, en nuestra visión del mundo. Es importante diversificar nuestros puntos de vista filosóficos, no casarnos con uno solo, para poder enriquecer nuestra visión. Si es que le respondí. Gracias, doctor. Sí. Sí. Gracias, Sergio. Gracias por las preguntas. Yo tengo una pregunta acá me viene un poco, bueno, me viene en inglés. Thinking, doing, going through innovation. Cuando en leadership, en liderazgo, nosotros pensamos y luego comenzamos a hacer, y al comenzar a hacer aprendemos y logramos innovación en liderazgo. La innovación en liderazgo en medicina es ¿qué es lo mejor para el paciente? ¿Qué es lo mejor para una sociedad donde nuestro objetivo principal es el paciente? Sabemos que en la parte laboral puede ser la parte, el obrero, en la parte de ingeniería podría ser la construcción, pero aquí hablamos de vidas humanas. Y aquí cuando hablamos de vidas, no hay otra persona, se llama el médico tratante. Entonces, cuando nosotros hablamos o lo que me preguntan aquí de thinking, doing, innovation, ¿podrías hacer un comentario sobre cómo el liderazgo se enriquece cuando uno se sienta a pensar, a establecer una estrategia y finalmente hace un procedimiento innovativo como el que acaba de preguntar el doctor para mejorar la atención médica o mejorar la aproximación con pacientes? ¿Tú cómo lo ves, Sergio? Sí, claro que sí. La innovación es fundamental. Es el avance del conocimiento. Pero para que haya innovación se requiere un conocimiento previo, una norma preestablecida, algo que ya está, porque la innovación se da sobre lo que hay, sobre lo que se está usando. No hay innovación sobre algo que no existe. Entonces, la innovación es un mejoramiento de lo que hacemos. Y ese mejoramiento de lo que hacemos se da en función de la experiencia, de la práctica. Y a la medida que va pasando el tiempo y se van acumulando conocimientos y experiencias, de repente tenemos una idea nueva que pensamos que puede solucionar mejor aquel problema al que nos estamos enfrentando. Y entonces viene el proceso, ese proceso del insight, de una nueva idea, pero no es lo mismo creatividad que innovación. Creatividad muchas veces lo relacionamos, creatividad, con tengo una idea, se me acaba de ocurrir esto, pero el hecho de tener una ocurrencia o una idea no significa que la vayamos a aplicar directamente al paciente, ¿verdad? Sino que requiere un proceso de evaluación. La innovación requiere un proceso racional de evaluación para que finalmente se vea que tiene un efecto superior a lo que antes existía. Entonces, la innovación sí es un avance muy grande en las cosas,
pero requiere un fundamento que realmente nos indique que va a haber un beneficio y es superior a lo que antes existía. Pero no podemos ser innovadores si no sabemos hacer las cosas. Primero hay que saber hacer y tener experiencia. Si Claro. no es una ocurrencia en el aire. Esto me lleva a una segunda pregunta que, bueno, me gustaría que compartieras un poco con el doctor Abdo. Es fuerte, bueno, es un poco fuerte. Sí. El conocimiento motiva en medicina. Entre más sé, más me motivo a estudiar. O entre menos sé, cada vez que me motivo, estudio más. Pero esto me permite generar un aspecto de creatividad, pensar diferente. Y cuando pienso diferente, siento que me desarrollo. ¿Es esto un concepto de liderazgo? Sí. Sí, porque se inserta directamente en lo que es el proceso de desarrollo humano. Desarrollarnos significa ir generando una identidad personal que es diferente a todos los demás. El hecho de crecer como adultos, como personas, es agregar diferencias con los demás e incluir un elemento adicional. A pesar de que cada vez soy más diferente de todos, porque cada vez tengo más conocimientos, más experiencias y me voy construyendo de manera diferente a los demás. A pesar de eso, puedo convivir. A pesar de eso, puedo interactuar. A pesar de eso, puedo construir con los demás. Porque entonces, de nada sirve ser tan diferente que me conflictúo con todo el mundo. Entonces, el proceso de desarrollo sí es crecer, es diferenciarse, es ser cada quien es, pero con esa visión de pertenecer a un grupo, una comunidad a la que le puedo aportar. Entonces, sí, es cierto, a la medida que conocemos, en la medida que profundizamos, en la medida que innovamos, vamos siendo más nosotros. ¿Sí? Aunque en momentos haya que aplicar procedimientos que todo el mundo aplica y que nadie nos preguntó si nos gustaba o no, sino porque así es, porque si no, quién sabe qué vamos a hacer, ¿no? Pero eso no significa que en ese momento hagamos un procedimiento, una norma, no significa que en nuestra vida no seamos creativos. No, la verdad yo creo que esto es como una ley de vida y digo, una ley en cuanto a la vida, como debe ser día a día. No sé, Miguel, si quisieras comentar algo, doctor Miguel Abdo, el conocimiento me motiva y esta motivación me permite ser creativo y me permite desarrollarme. Miguel, ¿algún comentario con esto? Creo que está tu micrófono apagado, Miguel. Ya, perdón, es que hay alguien que controla los micrófonos, pero no nos está siguiendo en la plática, entonces no prende los micrófonos. Sergio, gracias. Espectacular, espectacular, sin lugar a duda, todo lo que nos has dicho. Este sistema Cansafi maravilloso que nos has expuesto, este modelo tan integrador de análisis multivariado que nos permite explorar todo, llevarnos por caminos inimaginables, diría yo, donde está sumando lo objetivo, lo subjetivo, lo teórico, lo práctico, por supuesto lo básico y lo complejo. Y a final de cuentas nos lleva al saber, que es lo que tú has puesto de manera muy clara, a la sabiduría, que es la integradora suprema, a través del saber pensar, del saber hacer, del saber relacionarse y del saber innovar. A mí me queda claro que la búsqueda del conocimiento es un imperativo,
tenemos sin duda una inmensa necesidad de transformar nuestra forma de pensar. Y esto se trata de un cambio de actitud, pero también de un cambio de comportamiento, y esto se logra solo, como tú lo has dicho muy bien, a través de adquirir conocimientos. A nivel personal, no existe otro concepto más fundamental ni otra prioridad más estratégica. Es una automotivación. Surge de uno mismo, pero a final de cuentas, esto nos va a llevar a una necesidad más inmediata, que es la de convertir esa búsqueda en sistemas de aprendizaje y de conocimiento permanente para la comunidad que nos rodea. Y entonces el conocimiento empieza a liderar la acción. Esto ya sea en el grupo médico, en el quirófano, en donde quiera que estemos. Peter Singer lo dice muy claro. Dice, la gente expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, donde cultiva nuevos y expansivos patrones de pensamiento y donde la inspiración colectiva, a raíz del conocimiento mismo, queda en libertad. Y entonces la gente continuamente aprende a aprender en conjunto. Qué maravilla, ¿no? Eso es la gestión del conocimiento, eso es lo verdaderamente estratégico, eso es lo esencial y eso es lo que tu maravilloso modelo Cansafi nos llevó hoy. Estamos claros que la suma del pensamiento, la acción y la relación a través de los tres grandes ejes de estructura, integración y flexibilidad nos puede llevar a crear esto, un verdadero liderazgo a través del conocimiento. Yo estoy muy contento de haberte podido escuchar, creo que hemos aprendido muchísimo, sobre todo que alguien de nuestra comunidad con la valía, con la trascendencia de Sergio Bojalil, venga hoy y nos presente este modelo que a mí me parece realmente retador, innovador y de crecimiento permanente. Yo te felicito, Sergio, de corazón y me siento muy contento de haberte escuchado. Muchas gracias por esto. Miguel, Sergio, muchísimas gracias y bueno, tengo aquí otra pregunta que bueno, ya para terminar, realmente es una pregunta fuerte. La leo como está. A ningún médico se le prepara para ser líder. Se aprende sobre la marcha y nunca se sabe si uno es líder o no. Simple y sencillamente observa a sus maestros y los sigue. Habrá en tu modelo, Sergio, una forma en la cual podamos tener una visión para formar verdaderos médicos, que su función es diagnosticar y curar, pero también el poder prevenir y dirigir. ¿Tendrás algún comentario sobre esto? Sí, claro que sí. Es cierto lo que dice esta pregunta, porque se descuida mucho el elemento de liderazgo como si fuera algo ya inherente, lógico, y que viene con la práctica. Bueno, es real que el médico es un líder en sí mismo porque toma decisiones, dirige, está en sus manos hay elementos de la salud y la vida de muchas personas, pero no hay un elemento, un área que nos enseñe a ser líderes con fundamento. Entonces, para ser líderes con fundamento, es importante identificar qué es el liderazgo, qué queremos lograr con él, qué estilos de liderazgo hay. Y sobre todo, principios filosóficos como los que ya platicamos. ¿En qué se fundamenta un buen liderazgo? Un buen liderazgo en el conocimiento, en el respeto, en una buena práctica, en la mejor práctica disponible que haya hasta el momento, ¿sí? No utilizar prácticas de hace 50 años, sino estar al día en lo que está ocurriendo y tratar con todo respeto al paciente y a los compañeros y a los alumnos. A mí me parece que sería fundamental en las escuelas de medicina o en los ámbitos médicos profesionales donde ya se está trabajando, tener una actividad de actualización, de profesionalización con el tema de liderazgo exclusivo, porque es un tema en sí mismo
que además le va muy bien al médico, pues, o sea, es algo que no es ajeno al médico, pero sí se requieren fundamentos y conocimientos. El modelo Cansafil sí propone esto, propone un proceso educativo, por un lado, formal, para adquirir estos conocimientos, y por otro lado, un proceso de reflexión personal de cómo hacer un mejor liderazgo, si es que no está a la mano un proceso formal de educación, ¿no? Sino que lectura y pensamiento. También estoy viendo que hay quien está levantando la mano, si le podemos dar voz. Jorge Canán estaba primero, por favor. Jorge Canán. Jorge, sí. Sí, exactamente. Sí, no se oye o hay que dar la palabra. Sí, ¿me por favor. escuchas? ¿Me escuchas, Sergio? Sí, ahí sí, escucho. Ok, mira, tenemos a Ana Bedoya, que nos Sí. está levantando la mano. Por favor. Lili, si nos podemos abrir el micrófono para Ana Bedoya. Tiene abierto, doctor. Perfecto. Entonces, adelante, Ana Bedoya, te escuchamos. Hola, buenas noches. Para aquí son noches ya entradas, yo estoy hablándoles desde muy al sur. Encantada de que me hayan invitado, muy agradecida por la invitación. Y yo me dedico a la educación médica, soy docente en Facultad de Medicina desde hace mucho tiempo y hago investigación en enseñanza para medicina. Y me encuentro con que, bueno, este modelo Cansafil es como una especie de desafío para llevarlo a la educación médica, porque los alumnos, los futuros médicos, responden a la educación que reciben, responden a los modelos teóricos y empíricos que se les imparten. Y me pregunto, Sergio, si esto sería posible llevarlo a materias de formación básica como biología, fisiología, son las que yo tengo, donde la estimulación a la creatividad y a la innovación son una invitación prácticamente permanente. Pero a su vez también hay que encauzar a nuestros alumnos en el cumplimiento de las normativas y de lo formal, porque bueno, van a estar en una profesión en la que se les va a exigir totalmente que cumplan con esas condiciones. Bueno, ¿qué opinas de llevar esto y cómo hacerlo con estudiantes de los primeros años de esta hermosa profesión? Sí, gracias, Ana. Gusto en saludarte. Gracias. Sí, es fundamental que esto se incorpore a la formación de los próximos profesionales. ¿Por qué? Porque son herramientas que van a utilizar toda su vida, y no solamente eso, van a profundizar día con día en estos elementos. Día con día van a hacer, día con día van a innovar, pero hay que saber cómo. Y cómo, aquí la propuesta del modelo es que pues nos dicen, piensa, innova, pero ¿cómo se relaciona una cosa con esto? La propuesta es cómo se está relacionando esto, todos estos elementos en un solo modelo, en una sola propuesta. Me parece muy importante que se pueda incorporar como un taller, una materia. Bueno, me cuesta trabajo hablar de materias porque no es una materia en sí misma, sino es toda una visión de las cosas, que puedan incorporar los estudiantes para ir construyendo su visión de las cosas. Y, como mencioné antes, que compartan el modelo para poder intercambiar ideas y profundizarlo.
En la medida que se comparta el modelo, en la medida que se comparta el lenguaje que lo define, muchas explicaciones ya quedan un poco atrás y entonces nos enfocamos a la profundidad, tanto a la innovación como a la práctica formal. Así es, nos abrimos a las mentes de los chicos, los jóvenes, que recién comienzan y traen todo otro bagaje de ideas, toda otra visión del mundo, bastante diferente a veces de las que tenemos los profesores, y esto puede realmente ser una gran oportunidad para estimular la creatividad y la innovación. Sí, definitivamente. Y muchas veces nos dicen, oye, pues entra en un proceso de autoconocimiento, de autodesarrollo, busca tu equilibrio personal. Bueno, ¿cómo? No, sí, la verdad, Ana, tu pregunta y Sergio, tu comentario son sensacionales, pero yo creo que ya estamos formando o debemos de pensar en formar líderes en medicina, líderes en las ciencias biológicas, ya no solamente aquel médico que estudia medicina para ver pacientes, sino aquel líder que en biología va a generar conocimiento, que lo va a motivar y que le va a dar una creatividad para desarrollarse. En bioquímica, en anatomía, generar conocimientos que motivan, que hacen una creatividad y que les permite desarrollarse. Creo que estamos ahorita enfrentando todo una, como dicen aquí, una paradigm shift, o sea, un cambio de paradigmas. Ya no somos diagnosticadores y tratadores, somos líderes en las áreas en las cuales nos podemos motivar, podemos crear y generar un desarrollo, a mi manera de ver. No sé qué opinan. Sí. Ana, ¿quieres decir? Ok. Sí, definitivamente. Y con esto, pues abrir al debate, al intercambio, a la alimentación a través de la opinión de los médicos y de las personas orientadas a la salud, hablar sobre esto, hablar sobre cómo fortalecer los elementos de liderazgo en los ambientes tanto educativos como de trabajo. O sea, la propuesta final es, Sergio, es hagamos líderes médicos, no más médicos. Así es. Perdón, sí, tengo no sé aquí si me la escuchan, pregunta doctora. de Ana Elena. Perdón. No, no me escucho. Jorge, adelante, Jorge. No. Sí, perdón, es que no podía yo abrir el micrófono y yo lo único que quería decir es en nombre del Consejo Directivo del Centro Libanés y desde luego de las asociaciones libaneses que me honro en presidir, pues darle las gracias a Sergio, que tuve la oportunidad también de estar con él cuando él fue el presidente de Al-Fanan y que todo lo ha hecho muy bien. Sergito lindo, te lo agradezco mucho. Gracias. Yo sé que todavía hay más preguntas, pensé que ya iba a acabar y quería pues, darte las gracias. La verdad estuvo muy, muy interesante la conferencia. Como todo lo que has hecho también en Al-Fanan, dejaste un sello muy grande y la conferencia de hoy no cabe duda que también es maravillosa. Doctor Atié, doctor Abdo, muchísimas gracias en nombre de todas las asociaciones y disculpen si hay más preguntas que sigan haciéndolo. No me quería yo adelantar, quería yo dar nada más las gracias y no podía abrir el micrófono, es todo nada más. No, muchas gracias, Sergio. Gracias. La verdad hubo preguntas de Los Ángeles, de Cedars de Sinaí y de Houston, pero bueno, finalmente le daré la palabra a Ana Elena Alba Hernández, si nos quieres hacer las últimas preguntas y a lo mejor un comentario final en cuanto a la presentación del día de hoy. Doctor, buenas noches. Pues yo no soy médica,
pero soy una persona muy inquieta por el desarrollo humano y el desarrollo de la persona. Y lo quiero felicitar por iniciar este debate porque yo siento que independientemente de que seamos médicos o la profesión que tengamos, si no tenemos las herramientas del autoconocimiento, no podemos desarrollar un liderazgo, para mi punto de vista. Entonces, yo pienso que su modelo es el punto de partida excelente, ¿no? De que podamos conocernos como personas para poder desarrollarnos y no ser solamente robots, ¿no? Que tengamos que estar al servicio de un diagnóstico de un paciente, porque no podemos dar lo mejor si no somos lo mejor. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Así Muy, es. muy bien. No tengo otra pregunta más acá. Yo creo que este comentario, Sergio, nos compromete junto con Jorge el poder hacer un pequeño escrito para la revista del Centro Libanés con esta con esta propuesta de generar líderes. O sea, la clave en este mundo es gente que nos pueda dirigir y que nos dé una creencia real hacia dónde trabajar. Y creo que este modelo que has presentado en la parte médica nos ayuda muchísimo. Entonces, yo te quiero comprometer aquí junto con Ana Bedoya, que está muy, muy al sur, porque debe de ser como las 10, 11 de la noche por allá, junto con Jorge Canam, que hizo su comentario, y junto con el doctor Abdo, el poder escribir algo respecto a esto, sencillo, conciso, con las 3 Cs. Conciso, corto, conciso y conceso. Lo cual nos permita en una hoja darnos una idea de liderazgo que estás transmitiendo ahora en la parte médica, pero cuando hablamos de la parte médica, bueno, generalmente habla de la parte humanística y al final habla de la parte humana. Entonces estaremos platicando con Jorge, con Ana, contigo, Sergio, para poder hacer una publicación de esto. Y no veo otra pregunta en el WhatsApp, solamente muchas felicitaciones. No sé si hay alguna otra pregunta. Y bueno, finalmente, I just want to tell to the Mount Cedars of Sinai and St. Luke's in Northwestern Hospital in Baylor. Thank you for attending the conference. And actually, I know that you are speaking in very, very fluent Spanish, but just to say in English that we are very happy to be involved during this conference. Thank you for attending this conference. Gracias, Sergio. Y Gracias. no veo otra pregunta. Un fuerte abrazo y estamos Un en elemento contacto. más, simplemente para terminar, es hagamos algo para diseñar actividades para fortalecer el liderazgo, tanto a nivel educativo como a nivel profesional. Y para eso, pues sería muy interesante que nos mantuviéramos en contacto para intercambiar ideas sobre esto. Por supuesto, Sergio, vamos a estar en contacto, hagamos esta publicación y bueno, mantengámonos siempre abiertos para poder enriquecerla, porque para mí será como un documento vivo que deba de ser actualizado periódicamente. Sergio, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Mi agradecimiento por tu presentación. Jorge, a nombre del Centro Libanés, muchísimas gracias por atender la presentación. Lili, gracias por ayudarnos con toda la parte logística. Y quiero también agradecer al doctor Abdo por sus comentarios,
la doctora Silvia Chavira, quien es la representante de los expresidentes de Al-Hakim en el Centro Libanés. No me queda más que agradecer, un fuerte abrazo a todos y bueno, recordar que tenemos nuestra próxima sesión. La próxima sesión será una sesión relacionada con el COVID, pero no la enfermedad, sino qué está sucediendo con las personas ahora que estamos en home office o trabajando en casa y donde en ocasiones nuestro nivel de estrés, de depresión y todo aumenta. ¿Cómo podemos enfrentar todo esto? Tenemos algunas soluciones y para esto el proyecto Pregúntame de la licenciada Regina Espinosa nos va a contestar la próxima semana. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Fuerte abrazo. Muchas gracias y saludos a todos los amigos y presentes en la plática. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Sergio. Y por cierto, tienes un libro escrito que no hablaste de él. Que se llama Kansafi. Exactamente. Y está en Kindle, Amazon. El cual nos trae todos estos conceptos, lo cual te agradecemos muchísimo. Gracias. Un fuerte abrazo a todos y que tengan muy buenas noches, muy buenas madrugadas en todo el sur, que es Argentina, supongo. Son casi 3 horas, 2-3 horas. Así es que un fuerte abrazo a todos.